Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando with the page number 97. We work with this page and the first thing that we did was to watch the video about logos. Okay, we are going to be talking about logos and designing a brand like Coke, like cornflakes, todos esos logos. Okay, so let's watch the video first and then we are going to do some activities. Ready? Let's go. You can see this logo all over the world. It's on food wrappers, sodas, bottles. It's the logo for recycling. It means you can recycle this. Don't throw it away. The logo is green. Green is the color of our planet. Okay, dice que this is the logo of recycling. Okay, todos conocemos ese logotipo porque es para saber que algo se puede reciclar, recycling, o nos da a entender que debemos de reciclar. Okay, what color is it? Well, it's green. Okay, eso significa que debemos de reciclar. Now, tenemos una lectura también. We have this lecture y dice así. Imagine the candy bar section of a supermarket. Think about it. Piénsenlo tantito. What different colors can you see? ¿Qué colores pueden ver donde están todos los dulces en el supermercado? Color the circles, the three most common colors in the candy section. Color the circles, ¿ok? Coloreen esos círculos con los colores que se imaginaron, todos los colores que ven en el supermercado, los tres que más ven en esa sección. Okay, dice, what is the color of your favorite candy by a wrapper? For a designer, choosing the color of product is one of the most important choices you can make. What do these colors make you feel? Estos colores que están ahí, ¿cómo los hacen sentir? What do these colors make you feel? Well, red, blue, green, and black. ¿Cómo se sienten cuando los ven? ¿Ok? Esa es la lectura que estuvimos leyendo. Now, dice aquí abajo, logos. It's time to think about your logo. Most brands use a design of their name as their logo. La mayoría de las marcas en el logotipo tienen el nombre de ese producto o el nombre que les asignan. Así que ustedes es lo que van a hacer primero con esta latita es como una bebida, es a drink. Y nos dice la indicación esto. Draw the logo of your favorite drink. Why do you think the designer chose that logo? Ok. Vamos a dibujar el logotipo, the logo of your favorite drink, de su bebida favorita. Ok. Eso es lo primero que van a hacer. Now. Después, vamos a diseñar two brands of candy. En la libreta me van a hacer dos dibujos con un dulce, con el envoltorio de un dulce, que ustedes se lo inventen, ¿ok? Porque alguien por ahí me dijo que la paleta payaso. No, esa ya existe. I want something different, algo que ustedes inventen, ¿ok? Remember, it's very important the colors, los colores que le pongan, the name, que sea un nombre original, original name, ¿ok? Para que su producto se vea muy, muy bien. Eso fue lo que hicieron en la libreta. Sus compañeros me dibujaron dos envoltorios de algún dulce, de un candy, ¿ok? Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Así que si no vinieron a clase, lo pueden realizar en su casa y mañana lo revisamos. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Friday. See you later. Bye, bye.